Pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de México en Mi por Radio 13 Digital. El día de hoy estaremos destinando nuestro programa al hermosísimo estado de Morelos. Un estado pues muy rico, enorme y vasto, intenso, claro que sí. Y estaremos hablando con nuestra invitadas Ángeles de Guibe sobre cómo retener talento y cómo generar un ecosistema saludable en nuestras organizaciones. Entonces, pues bueno, las saludo, chicas. Bienvenida, Ángeles, Dora Luz, Elena, Ivonne, bienvenidas. Pues vamos a hablar un poquito entonces de nuestro estado de Morelos, donde podemos encontrar la cecina, el pipián. Ya saben que yo me encanta la comida, el pipián verde, la sopa azteca, entre muchas cosas más. Entonces, te doy la palabra. Mira, vamos a empezar por la historia un poquito, hablando de la cultura olmeca. La olmeca es la cultura de lo que viene siendo hoy en día el Estado de México, pero de ahí arrastramos una serie de tradiciones pues que le dan ese sabor y esa apariencia y esa riqueza al Estado de Morelos, que por el norte colinda con Ciudad de México, con el Estado de México, y por el sur con el hermosísimo Estado de Guerrero. Por eso tenemos esa diversidad de climas en general. Todo el estado tiene un clima increíble. La verdad es que para los chilangos y para los mexiquenses, el estado de Morelos es como la casa de fin de semana, ¿no? A donde se puede ir y venir a tantos destinos que tenemos, y ese además es el paso hacia el sur, ¿no? Hacia Guerrero tenemos ahí tantas cosas que ver, como Taxco, y dentro de lo que es la ciudad de Cuernavaca, que es la eterna primavera, alrededor hay una serie de destinos que se han ido uniendo como en una especie de zona conurbada, que también hoy en día, pues hasta para las bodas, ¿no? No sé si les ha pasado, pero están tan de moda ahí las bodas, porque además de que sale más barato, pues son unos ambientes, unos escenarios fabulosos naturales, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero alargar mucho porque tenemos una invitadaza que no queremos cortarle mucho el tiempo de la entrevista, pero Ivonne seguramente nos trae alguna leyenda de este estado tan maravilloso. A ver, Ivoncita, a ver si nos dejas dormir el día de hoy. Así es, mi querida Elenita. Así que, chicos y chicas que nos están viendo y escuchando a través de Radio 13 Digital, apaguen la luz y escuchen, haciendo remembranza a nuestro queridísimo Arturo de Córdoba. Hoy les voy a contar una leyenda que es una leyenda verdaderamente histórica en el pueblo de Cuernavaca, en el Panteón de la Leona. Yo tuve que ir ahí a ver efectivamente, porque ahora ya me estoy sintiendo cazafantasmas después de lo que me pasó la aventura pasada allá en Veracruz. Pues fui al Panteón de la Leona en Cuernavaca, y como yo soy medio blin blin, todo lo que brilla me gusta, vi un mausoleo enorme, lleno de espejos, muchos espejos. Los invito para que vayan y conozcan el Panteón, no vayan a hacer turismo de fin de semana, y dejen de ir a visitar el Panteón de la Leona y ver este mausoleo lleno de espejos, que me llamó mucho la atención. Entonces, lo primero que yo hice antes de que el cuidador del panteón me contara la historia, fue empezarme a ver en los espejos, a ver si estaba yo peinada, y me dijo, así es la moradora de este mausoleo, eso mismo hace, y la puede ver usted todos los días, desde el 31 hasta el 3 de noviembre, cuando ronda su propia tumba, una mujer que en vida fue bellísima, muy, muy vanidosa, y que tenía su casa tapizada de espejos. Le encantaba ver su imagen, de la cual ella misma estaba enamorada, era muy narcisista, ella sentía que era la mujer perfecta, y el marido hacía todo por complacerla. Pasaba largas horas peinando su cabello, perfumándose y viendo su imagen complacida en el espejo. Así que cuando esta mujer sintió que la muerte ya estaba cerca, le pidió a su marido, que la amaba entrañablemente y siempre la consintió, que le diera y le concediera un último deseo. Que la última morada donde ella descansara para siempre estuviera tapizada de espejos. Porque ella sabía que aún después de muerta, ella iba a seguir siendo hermosa. Quería perpetuar la belleza de la cual ella se sintió siempre muy, muy orgullosa. Y efectivamente,
su mausoleo está lleno de espejos. Entonces, se cuenta la leyenda que antes del Día de Muertos y un poco después, ronda esta dama viéndose en cada uno de los espejos. Y si tú te fijas bien, podrás ver su reflejo. Y si llega algún trasnochador taxista y pasa por los aledaños del panteón, puede que una dama le haga la parada, se suba y vaya viéndose por su espejo retrovisor. Y entonces el hombre pues la ve, una dama hermosa, joven, pero antes de dar fin al viaje, lo que ya cuando le dice que se va a bajar, cuenta también la leyenda, que entonces el infortunado taxista, lo que verá a través de su espejo retrovisor, será simplemente una dama convertida en hermosa calavera. Así que no dejen de visitar el Panteón de la Leona en Cuernavaca y conocer el Mausoleo de los Espejos. Así que, Elenita y mi querida Dora Luz, que viene a continuación, dejemos de ser vanidosas. Bienvenidos a todos a este gran programa con Ángeles como invitada. Dora Luz. Muy bien, muchísimas gracias. Hola, chicas, un gusto tenerte, Ángeles. Muchas gracias por venir. Realmente no te queremos quitar mucho tiempo el programa, pero Morelos es un estado para nosotros los capitalinos muy importante porque estamos muy cerquita, apenas a 1 hora de distancia. Podemos cambiar por completo esta situación urbana de la locura de la ciudad e irnos a tantas ciudades bellas que tiene el estado de Morelos. ¿Quién no ha ido aquí a Cuernavaca? ¿Quién no ha ido a Tepoztlán, Xochicalco, a Cuautla de Morelos, a Huastepec, a Tequesquitengo? Tantas ciudades que nosotros estoy segura que hemos visitado, y si no las hemos visitado se los recomiendo. Es un estado donde geográficamente es privilegiado, porque gracias a las montañas que lo rodean, el agua, los lagos, hay un microclima que por eso a Cuernavaca se le llama la ciudad de la eterna primavera. Y bueno, como último dato que les quiero dejar de Morelos, Morelos es un estado que trabaja arduamente en la conservación de especies endémicas de México que realmente se están perdiendo. Hay unos animalitos y unas flores que yo nunca había escuchado. Por ejemplo, habían escuchado el conejo teporingo, que es de allá, la carpita morelense, que es un pescadito, el cangrejito barranquero, y tenemos flores hermosas. Yo sé que, Ivonne, te encantan las flores, a ti, la bromelia, la biznaga, y hay otras especies endémicas que Morelos ha tratado precisamente por este microclima hermoso que tienen de conservar. Así que bueno, pues ahí tenemos a Morelos. Gracias por conservar estas especies y no dejen de visitar tantas bonitas ciudades que mencioné. Y vámonos con Elenita para ya poder arrancar y que nos dé estos datos históricos, que han pasado muchas cosas aquí en... Mira, yo les quiero recomendar un destino en el estado de Morelos. Cuautla, ustedes como saben, es una ciudad no muy bonita, hay que reconocerlo, pero es muy cálida, tiene un clima pues caliente. Muy cerquita de ahí está un pueblito que se llama Nepantla. Nepantla está precisamente en la colindancia del Estado de México y de Morelos, pero es donde nació Sor Juana Inés de la Cruz. Y casi nadie conoce Nepantla, pero vale la pena que se den una vuelta por ahí, ya que no solamente está lo que fue su casa, lo que queda de su casa, la cocina y demás de cuando ella fue niña, la iglesia donde ella iba a misa de pequeña, sino que arriba, en esa finca donde estaba su casa, construyeron un súper museo, el arquitecto Zabludowski, que no te imaginas que esté dentro de ese pueblito tan típico, y que adentro tiene obras de arte virreinal, aparte de muchas obras de Sor Juana. Se los recomiendo muchísimo, porque además es Nepantla significa entre dos climas, está a igual distancia de Cuautla que de Amecameca, que está a las faldas del volcán. Entonces, digo, rápidamente, es uno de los muchos destinos que no conoce mucho la gente y vale la pena, hasta en un día puedes ir y venir. Padrísimo. Pues muchas gracias, chicas, por compartir, ilustrarnos un poquito de este hermosísimo estado. Como dices, Morelos, Cuernavaca en específico, catalogo como el mejor clima del mundo, por cierto, algo interesante. Pero bueno, ahora sí, entrando a materia, estimadísima Ángeles, que tanto te quiero, y ahora sí que hemos caminado, ya hacemos las cuentas como 8 años ya que nos conocemos,
y de verdad que, bueno, eres una picudaza y todo lo que haces, pero bueno, quisiera que te presentaras tú y nos platiques un poquito de todo lo que ha sido tu trayectoria y en lo que andas ahorita, y entrando directamente al tema, cómo retener talento. Claro que sí, mi Gaby hermosa. Me pongo los lentes preciosas porque yo ya tengo que ponerme los lentes para ver bien. Elena, Doraluz, Ivonne, Radio 13, la audiencia de Radio 13, muchas gracias. Yo quiero comentar una cosita de Cuernavaca que me llama mucho la atención, que por su clima ha permitido que grandes pintores, artistas y celebridades lleguen a Cuernavaca a establecerse en sus últimos años, digamos. Eso fue lo que pasó con Erich Fromm, el gran psicoanalista y sí, maravilloso, porque los libros de Erich Fromm, que si no los han leído, vamos a leerlos todos porque son maravillosos. Él abrió el círculo psicoanalista o psicoanalítico mexicano, me parece. Entonces es una gran aportación ahí al mundo que ha dado por su clima, Gaby, como bien dices, y como todo lo que nos platicaban. Ha sido un lugar donde llega gente espléndida, y donde hay mucha cultura, ¿no? Entonces, es muy interesante, la verdad, todo lo que estuvieron comentando. Y mi Gaby, bueno, a ver, Ángeles de Gives, pues sí he sido muy, muy intrépida, medio temeraria, como tú podrás comprenderlo, Gaby. Gente muy entregada a vivir, ¿no? Soy socia de Wellness Council, trabajé para el consejo durante 12 años, sigo siendo socia, hoy soy CEO de Healthy Place to Work, trabajo con Michelle Ferrari, que como saben ella está muy metida en Women Economic Forum, Great Culture to Innovate, una mujer empresaria, emprendedora como las aquí presentes. Yo también tengo mi propio negocio que se llama Innovación y Estrategia Empresarial, y bueno, también trabajo como directora de Wellness para el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral. Y yo creo que puedo hacer todo esto, mi Gaby, porque fui a terapia. Les voy a platicar. Yo me acuerdo que mi terapeuta, cuando yo tenía 28 años, ya hace un buen, me decía, fíjate, si no te clavaras en ciertas obsesiones en las que te clavas, ¿cómo ves tu vida? Le dije, no, valga, sería súper productiva. Y padre, porque sigo con la misma terapeuta, no han sido, todos esos años continuamente, ¿no? Decía, fui 6 años y luego ahora voy a mi check-up cada 6 meses, o cuando no necesito voy y le hablo. He tenido también otras terapias, pero lo hemos platicado Lorena y yo, mi terapeuta de toda la vida, y me dice ella que es psicoanalista. Qué padre que lograste hacer ese cambio y usar tu mente de otra forma, que es todo un tema, porque sí hay que educar a esta cañón, porque sí, luego es muy... es medio rejegona, ¿no? Es difícil educar a la mente, hay que ser muy disciplinado. Bueno, pero fíjate, hablando de retención de talento, me retuvo es la misma terapeuta, porque es muy buena y porque creo que es padre comenzar así hablando. Creo que compartimos mismos valores. Y hablando del tema que nos atañe hoy de retención de talento, yo recuerdo que Francisco Tornero Applebaum, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que está trabajando como subdirector ahorita y que él revisa todo el tema de 035 de la NOM, de veras nos decía algo muy cierto hace un año, ¿no? Decía, si no vas alineado con los valores de la organización, vas a sufrir o no la vas a pasar muy bien. Yo creo que una parte importante para retener talento es la contratación, que lo decías, Gaby, desde el inicio. Es decir, sí buscar que el colaborador conozca bien qué valores tiene la organización y que la organización también se dé cuenta de los valores y de los usos y costumbres de su colaborador. Parece muy simple, pero hoy ya le están poniendo más énfasis las áreas de people. De entrada ya no se llaman tanto recursos humanos, qué bueno, me gusta más que se llamen gente y talento, porque me parece que lo que estamos haciendo es haciendo más cálida y más humana al área, así como estas llamadas ahora ya las estamos haciendo mucho más humanas. Entonces, me parece que en términos de retención de talento, nombre y apellido. Y costaba trabajo el nombre y apellido porque no había ese involucramiento
Y hemos pasado por varios cambios. El último, el más crucial en épocas recientes, sabemos, es la pandemia como un catalizador que nos ha digitalizado, nos ha cambiado el nombre de áreas, ha logrado que pongamos más énfasis. Y yo creo que aquí les regreso el micrófono, chicas, para que me digan, pero creo que el tema está en qué experiencia le estamos dando a nuestro colaborador. Así como tenemos al cliente externo y hacemos todo para que haya una experiencia al consumidor, ¿qué experiencia le estoy dando a mi cliente interno al final? El más importante desde mi punto de vista, que es el colaborador. Que estás diciendo algo súper importante. Tú sabes bien, Ángeles, y mis demás compañeras, que un tema que me apasiona es el tema de cultura organizacional, que es como mi mero mole, ¿no? Y primero que nada, pues hay que definir qué tipo de cultura tenemos adentro, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es hablamos de narrativa, de propósito, valores, nuestra intención del negocio? Y a partir de ahí buscar quiénes hacen resonancia con ese proyecto. Ahora, si queremos gente que nos ayude a crecer, porque algo fundamental para poder crecer tu proyecto, tu negocio, es tener gente que pues pueda desarrollarlo junto y contigo, ¿no? Y entonces buscamos mucho tener pues gente que sea leal, ¿no? La lealtad se gana o se pierde. Entonces, por mañas que tenemos o formas o generando un ecosistema tóxico, pues la gente se va desenamorando del proyecto. Y si no tenemos el corazón de la gente, no tenemos nada, porque al final acaban pues ya buscando una alternativa, porque yo creo que hoy, después de una pandemia y después de muchos temas, historias de vida que cada quien ha caminado, no estamos para tener gente tóxica a nuestro lado. Nadie quiere gente tóxica, nadie quiere estar en estos ecosistemas dañinos donde hay un liderazgo que ni es liderazgo, porque un líder es una persona que impacta a otro ser humano para su crecimiento, sino que realmente sean estas personas pues que vienen por falta de ir a terapia a desquitarse con la gente con la que trabaja, ¿no? Y no importa si eres 1, 2, 3 personas en tu negocio. Si quieres crecer, como dicen, quieres 100 años de prosperidad, invierte en gente, quieres 1 año, invierte en arroz, ¿no? Esto es un proverbio muy conocido, ¿no? Entonces, me gustaría darles la palabra a ustedes para preguntar un poquito a Ángeles algo que tengan sobre este tema. ¿Sabes qué, Gaby? Bueno, ahorita que estaba diciendo Ángeles, lo de los valores de la empresa, que es importante a la hora de la contratación, que la gente o el talento que tú contratas, pues coincida, ¿no? Comparta los valores de una empresa. Sin embargo, hay que empezar por tener valores en una empresa, hay que tener algo definido como tal. Muchas empresas empiezan pues con un objetivo que es producir, generar utilidades, etcétera, y a lo largo del camino empiezan a desarrollar toda esta parte de la visión, la misión. Nosotros, por ejemplo, que apoyamos no nos gusta la palabra pequeños, pero empresarios que están iniciando, ¿no? En esta actividad, es importante, como parte de ese comienzo, iniciar con unos valores, pero bien asentados, porque sobre esas bases vas a poder ir creciendo mucho mejor. No sé, me imagino que ustedes, igual que yo, hemos laborado alguna vez en una empresa que yo podría calificar como de un ambiente tóxico. Y no porque haya una persona tóxica, sino porque el ambiente per se es tóxico y se van como viciando y contaminando esos lugares de trabajo, y de verdad te llega a frenar tu productividad, pero también incluso a dañar psicológicamente, a inhibir tu talento. Entonces, ahí, por ejemplo, Ángeles, ¿qué haces para, empezar una empresa con buenos valores y para saberlos transmitir a tu gente, saber contratar gente que los comparta, pero también qué hacer para que no se vicien esos ambientes, y qué haces cuando tienes, y otra cosa que quería comentar, en esta empresa que yo comento que verdaderamente era un ambiente tóxico, la cabeza era la que lo promovía, no era un empleado, no, era la cabeza. Entonces, ahí qué importante es que la cabeza de un área o la cabeza de una empresa tenga claridad en estos conceptos. ¿Qué hacer cuando eso sucede, Ángeles? Sí, no, qué buen planteamiento de ambas. Yo también he estado tanto dentro de una organización
tóxica, sí vamos a decirle así porque lo es, y vamos ahorita como a definir para la audiencia qué es esto de tóxico, ¿no? ¿Qué entendemos como tóxico? Porque también de pronto se ha usado tanto el término que puede ser que ya se haya hecho muy cotidiano. Y también he ayudado como consultora a ciertos empresarios a salir de ello. Yo siento tóxico, lo voy a decir como lo voy a resumir en no conocer tu rol, luego entonces no poderlo desarrollar. Para mí lo tóxico tiene que ver con la falta de autoconocimiento, que es muy común, desafortunadamente. Empecé un poquito, cuando platicamos de Cuernavaca, dije Eric Fromm, me viene muy bien en esta sesión, ¿no? Porque sabemos que estaba en todo el tema de psicoanálisis. Entonces vamos a hablar de terapia. Como bien dice Gaby, y como bien dices tú también, Elena, no hay un liderazgo negativo, digamos, así lo plantean un 035 para que entendamos que están hablando de personas que no están liderando. En realidad el liderazgo siempre es un liderazgo positivo porque viene de líderes, no de jefes. Y efectivamente acá la diferencia entre líder y jefe sería esa falta de conciencia por parte del jefe de quién soy y de qué sistema vengo. Porque si no conozco quién soy y de qué sistema vengo, repito, digamos que reproduzco sistemas que no tienen bien definidos los roles. Y en ese sentido hablaría como un poco cómo una empresa funciona, sobre todo las pequeñas, como bien decía Selena, como familias, son sistemas. Una familia es un sistema. Y entonces de pronto los roles están hechos un desorden y el director, y que es dueño también, no tiene ambas cachuchas, voy a decir, o posiciones, no entiende cuál es el rol de un dueño, que no es el mismo que de un director. De pronto quiere entrar directamente a recursos humanos quizás. Algo muy interesante en ese tipo de organizaciones es que el dueño cree que la cuenta bancaria de la empresa es personal, cuando es de la empresa. Eso es muy tóxico. ¿Por qué? Porque no permite que se desarrolle la organización. Entonces, sí me parece que para poder lograr que la gente se quede, primero asegúrate qué tan atractivo eres como persona, como individuo, cuáles son tus valores y qué estás aportando y qué estás buscando en ese sistema como dueño de esa organización y también como líder de la organización, aunque no seas dueño, que es mi caso, por ejemplo, en Healthy Place to Work, ¿no? Ahí soy la directora, bueno, mi puesto es de CEO, pero no es que sea accionista y sin embargo en Wellness Council sí lo soy. Entonces, ¿qué rol estás jugando? Me parece muy ligado al conocimiento de mí mismo y de mis funciones, porque entonces voy a poder ser útil si no me estoy, si soy capaz de entender qué tengo que hacer y cómo delegar. No sé, chicas, si les suena. Claro que sí, Ángeles. Pero tú estás hablando en nivel micro. Y como México en mí es todo un proyecto de nación, hablemos de cómo México expulsa a sus talentos, cómo desinhibe y desactiva o desalienta a aquellos mexicanos de primera que aquí quisieran dar su mejor esfuerzo y terminan dándolo en otro país. Es ahí tan grave el tema de la migración. Entonces, sí, mira. Ajá, dime, Ivonne. Dime. Sí. Bueno, yo quisiera pensar y yo sé cómo lo dijiste, pero quisiera pensar, y bueno, y vas a estar de acuerdo conmigo, que los mexicanos todos somos de primera. Es decir, que desafortunadamente se van porque no son tratados bien, ¿no? Entonces, mencionaba yo a las micro porque son el 95.6% de las organizaciones que dan empleo en México. Las grandes son importantes, pero son un 4%. La realidad es que la mayoría son empresas pequeñas y micro de 3, 4, 5 personas y cada vez más, ¿no? Porque se ha producido, porque de hecho ciertas organizaciones educativas y ciertas instituciones están buscando que haya más emprendedores y emprendimientos y eso está muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las organizaciones multinacionales?
pues tienen posibilidad de armar un governance, un gobierno corporativo muchísimo más robusto, que también deben de tener las pequeñas. Sin embargo, son organizaciones que, si eres multinacional y estás en México, heredas toda la política, por ejemplo, la política de bienestar, la política de compliance, ya tienes una serie de, un headcount mucho mayor y una influencia ahí en productividad grande porque eres una multinacional. Creo que ahí, ¿qué pasa? Sí tengo ejemplos muy padres, por ejemplo, American Express, y lo digo así con mucho gusto, ha logrado que el 100% de su gente gane lo mismo en el puesto. Existe un puesto en México, en Sudamérica, en Europa, en China, y la persona gana lo mismo y no importa si es mujer o hombre. O sea, es muchísimo. Luego lo acaba de lograr, ¿no? Una equidad salarial. Es algo muy importante que han trabajado durante muchos años, que ha tenido una visión pues de liderazgo. Ahora, José María Sass, que fue el presidente previo, venía de recursos humanos. Entonces también hubo todo un empuje a entender qué es el tema de talento y de poner el foco en la gente y de entender que es un tema de equidad, diversidad, inclusión, de competitividad, también reputacional, todo el tema de decir, bueno, a ver, o sea, sí soy capaz de dar ese salario, el mismo salario, no importa que seas hombre o mujer, o no importa tu nacionalidad. Ahora, vamos a ver, es un experimento que está funcionando. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, no es lo mismo trabajar en Europa que en México, no cuestan lo mismo los víveres, etcétera, la vivienda, demás. Pero lo importante es la filosofía que está detrás y que lo permite hacer por ese enfoque. Yo creo que lo primero es la mirada. Si yo como líder y como dueño también, o ambos, no pongo la mirada en mi colaborador, no existe. Es decir, que creo que eso suena como muy evidente, pero yo he visto en esa parte tóxica, y creo que eso es tóxico, cuando el enfoque está en producir, en la meta, pero no está en el colaborador que llega a ella y que la hace posible. Está enfocado en un número frío que dice yo necesito ganar X, sí, pero ¿quién es la persona que lo está haciendo? ¿Cuánto pesa la maleta que está cargando? ¿Cuántas horas está sentado en la videollamada? Nombre y apellido, ¿no? Más involucramiento con la gente para que entonces esa lealtad realmente, como dice Gaby, se dé de forma natural y no sea nada más un tema transaccional de que tengo que estar aquí porque pues, yo vengo por un salario, sino que me hace todo el sentido trabajar en esta empresa porque la admiro, porque me inspira, porque me hace mejor persona, porque saca la mejor versión de mí. ¿Qué pasa con una organización que promueve el autoconocimiento, el autocuidado, la autorrealización, que prevé violencia laboral, que prevé enfermedades crónicas transmisibles? Bueno, evidentemente va a ser un lugar donde yo quiera estar, donde quiero colaborar, quiero estar en esta organización porque me inspira ver que tengo programas voluntarios donde si yo participo me hace mejor persona, pero además donde sí me da tiempo de participar en el programa porque hay un orden, hay una planeación. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un rol definido. Es que es increíble, Ivonne, pero hay organizaciones, y grandes, de pronto, que no tienen la descripción de puestos al día, que no tienen la actualización del puesto al día y que realmente hay una duda de si esa persona está llevando a cabo su trabajo y si está, es más, desarrollando las funciones que buscamos y que se necesitan para ese rol, para ese puesto y para lo que quiero conseguir. Entonces, no sé qué opinen, no sé si estoy siendo clara. A lo que yo me refería, Ángeles, no es en mi pregunta, o más bien mi participación, no era en el término de empresas grandes o pequeñas, sino viendo a México como una empresa que no de alguna manera desalienta a sus mejores talentos para que vayan a otro país
hacer su mejor versión. Es a lo que iba. O sea, Claro. que México tiene que operar como una empresa para tratar de retener a todos esos mexicanos de primera, y efectivamente coincido contigo, todos somos de primera, pero hay algunos que tienen unos talentos especiales que podrían haber hecho de México ya desde hace mucho tiempo una potencia mundial en lo que tú quieras. Entonces, aprovechando esa visión que se tiene de empresa, México se debería de ver así para poder premiar a los talentos, impulsar las habilidades de algunos mexicanos y mexicanas que pueden dar. Esa era lo que me refería hace un momento. Claro, no, claro. Ivonne y Ángeles, escuchándolas a las dos y haciendo esa analogía que hace Ivonne de México como una empresa, justo yo le iba a preguntar a Ángeles, si tuvieras que decirlo con una sola palabra, muy concreta, ¿qué es lo que, con tu experiencia, has visto que retiene más a una persona en una empresa y qué es lo que la hace irse de esa empresa? Y creo que haciendo la analogía con México podríamos llegar a la misma conclusión. ¿Qué hace que te vayas de México? Que prefieras dejar todo lo que hay aquí que amas y que te gusta y todo. Claro, sí. ¿Qué hace que tú te vayas y qué te retiene? Y yo creo que ahí podría ser una analogía con qué te retiene y qué te hace que te vayas de una empresa. Claro, claro. ¿Qué hace que te vayas? Las encuestas en general coinciden en que tu jefe directo, en que la relación con tu supervisor directo es crucial, porque es tu día a día. Y a veces quieres mucho a la organización, pero si no logras un entendimiento con tu supervisor cuando eres supervisado, o podría ser con tu socio, o podría ser con tu director, ¿no? Cuando no logras tener un espacio común, una apuesta en común, una comunicación asertiva, eficaz con quien te supervisa, cuando no sientes un profundo respeto por ti mismo, hacia ti mismo, y una mirada, otra vez, cuando no te ves visto, considerado, ¿no? Perdón, chicas, que es pachis, cuando no te ves considerado por tu... un segundito, chicas, perdón, miren que en este momento... No te preocupes. Oye, un poquito, mientras Pachi se aliviana. Fíjense que me encanta esta propuesta que siempre es, digo, algo que hemos impulsado en México en mí, es parte de nuestra agenda de ver a México como una empresa, ¿no? Y funciona y tiene los mismos elementos. Obviamente estamos queriendo crear en México una cultura, ¿no? Que pueda retener cada vez a más personas. Y en lo del tema del jefe directo, pues es un poquito entender que, pues, si yo trato mal a las personas, ¿no? Porque no me estoy trabajando, es porque uno, no me amo a mí mismo. Porque la forma en la que yo trato a los demás es directamente como yo me amo a mí mismo, ¿no? Y que por supuesto decir, es que se fue por el sueldo, se fue por... No, ni madres. El salario emocional está comprobado que va por arriba del 80%, ¿no? Entonces... Yo quería compartir aquí, Ángeles, tuve la gran experiencia de trabajar casi por 7 años para Procter & Gamble. Me dolió muchísimo dejar la empresa, me tuve que ir a vivir a Estados Unidos y renuncié, pero si no hubiera sucedido eso, yo hubiera seguido trabajando y seguiría ahorita, porque es una empresa que precisamente tiene una cultura organizacional donde todos los empleados, de entrada hay un proceso de reclutamiento muy específico, donde reclutan gente de cierto perfil que sabe que va a hacer match con los principios y valores de la empresa. El proceso es bastante complicado, pero ya que estás ahí, sabes que estás trabajando con gente igual que tú, por lo menos que tiene la misma concepción de la vida, de los problemas, que va a resolver las cosas de una manera similar a ti. Y la verdad, yo hasta el día de hoy sigo comprando productos Procter, aunque ya no trabajo ahí. Una de las cosas que más me gustaban es que te metían la idea de trata la empresa, los recursos de la empresa como si fueran propios. Y teníamos constantemente entrenamientos. Nunca yo sentí un abuso de parte de los jefes. O sea, la verdad, una empresa que se cuida mucho, un ejemplo de empresa. Y realmente eso es una multinacional americana que, ¿cómo podemos aterrizar eso a empresas no tan grandes, que no tienen todas estas
como recursos para poder implementar reclutamientos complicados y demás, pero ¿cómo lo aterrizamos a nuestros radioescuchas que tenemos mucha audición, que son empresarios, que son emprendedores? Tal vez no son unos Procter & Gamble, pero lo podrían ser, porque definitivamente lo más importante para esto es las personas. Yo creo, Doraluz, si van a estar de acuerdo conmigo, hermosas, que no es un tema de tamaño, sino de claridad. Yo creo que cualquier empresario, así sean una agencia de consultores que está formada por 5 consultores expertos, quieren salario emocional, como bien lo comenta Gaby, ¿no? Quieren que su experiencia como parte de esa empresa sea una experiencia que los hace crecer, que creo que eso es lo que te retiene que haya una mirada que te invite a ser mejor persona. De ahí que los programas de promoción de la salud, por ejemplo, sean tan socorridos y exitosos cuando me enseñas a prevenir. En términos de prevenir puede ser mucho. Prevenir que me quede sin dinero, cuando me enseñas de salud financiera, cuando me enseñas de protocolos para evitar, para resolución de conflictos, me voy a poner del otro lado, ¿no? Entonces, me parece acá, Doraluz, que en realidad los principios son los mismos. Yo los pude replicar en Wellness Council y funcionó. Uno de los socios fundadores es Procter, con el doctor Jorge Morales, presidente de mi comité médico. Y el doctor Morales ha sido un gran educador para todos dentro y fuera de Procter. Entonces, creo que lo que sucede es que los líderes inspiran y dan ejemplo. Y entonces, si realmente eres congruente, pues quiero estar ahí porque me vas a educar. Yo creo que, particularmente, Ivonne, tú que comentabas lo de México, creo que los mexicanos, como otras culturas, pero yo como mexicana noto que los mexicanos valoramos mucho la educación, que tenemos una cultura de lo importante que son las instituciones autónomas, de lo que ha pasado, que nos molesta cómo ha caído quizás el nivel educativo en México, cómo de pronto no deberíamos tener quizás tantas organizaciones privadas, si no van a dar el ancho, si lo dan, sí, digamos, pero que valoramos todos los temas de capacitación y de estar bien capacitados. Entonces, yo creo que un mexicano se queda en México cuando vas mejorando en temas de equidad. Creo que el mexicano que se va porque no encuentra oportunidades aquí, sobre todo el que tú estás mencionando, Ivonne, que me gusta el ejemplo, porque se va a buscar realmente dónde está esa oportunidad, dónde la puede desarrollar y dónde se le comprende y se le permite. Entonces, sí necesitamos que hayan las condiciones que nos permitan tratos más equitativos. Y la empresa es un lugar muy interesante porque tengo gente que viene de diversos backgrounds, ando pocha, de diferentes... bagajes. Ay, mi Gaby, ¿cómo? Bagajes. Gracias, sí. De diferentes historias, bagaje cultural. Hay algunos que vienen del Poli, otros vienen de la UNAM, otros vienen de la Anáhuac. Y no crean, o sea, considerar realmente no solo los títulos, sino a la persona, lo que tiene que aportar. Y me parece que además también ya las áreas de talento y de gente, people, están haciendo unas cosas de personas, están haciendo unas cosas muy interesantes para ya tener, como dice Doraluz, unos procesos de contratación mucho más abiertos. De reclutamiento. Donde me atrevo a decir que, por ejemplo, algunas están diciendo, mira, si no estás titulado ni me importa, yo te he ido a titularte, pero si tienes las competencias, vente para acá. Totalmente. En Procter contrataban perfiles de personalidad, no, ni siquiera era importante si tenías las maestrías o nada, eran perfiles de cómo concebías la vida y los problemas, eso era muy importante. Claro. Pues ya estamos en el ocaso de nuestro programa y la verdad a mí me gustaría como compartirle a toda nuestra audiencia que a lo mejor estamos hablando de empresas que puedes ir muy grandes, hablamos de Procter, hablaste un poquito de American Express y muchas otras, que decimos que eso es el 4%, ¿no? Del ecosistema laboral en México, quienes contratan, bueno, al final la fuerza está en el empresario. Y todas estas empresas empezaron por personas como tú y como yo. Y que dices, ¿cuál es la diferencia entre pues, la gente que ha creado estas empresas gigantescas y yo? Pues el que se la cree,
básicamente. El que se la cree y el que rompe con esta maña de dejar de ser hombre o mujer empresa. Si tú quieres dejar de ser hombre y mujer empresa, es muy importante que empieces a considerar diferentes variables, que a lo mejor y podemos decir, bueno, ¿cuántas cosas hay en las organizaciones? Millones. Y no te puedes comparar con una organización grande porque son 7,000 millones de factores. Pero con que hagas 10 cosas en tu primer año, o en tus primeros 3 años, dentro de tu planeación estratégica, como poner orden, como poner cultura, como empezar a definir cómo quieres que se hagan o no las cosas en tu organización, a qué tipo de gente necesitas y muchas cosas más que ya les estaremos compartiendo como una guía básica dentro del mundo del desarrollo organizacional, ya empezamos a tener justamente este orden. ¿Por qué la gente se va? Sí, por maltrato en un 85%, pero también por desmadres. O sea, la gente se va cuando no hay una claridad de roles, no hay una claridad de funciones, no hay claridad de indicadores, no sé ni para qué trabajo. Y lo peor es que la gente se va cuando hay incongruencia. Cuando tú me vendes una cosa y a la mera hora es otra, me acabas de desenamorar, así como cualquier relación, me desenamoro. Entonces, sí es muy importante nada más que digas, es que yo no soy uno y yo, alguien más, o soy yo sola, soy mujer o hombre empresa. No importa. También puedes empezarte a ver como una empresa, aunque seas una sola persona, y empezar a incorporar todos estos elementos. Me gustaría nada más para terminar, nos quedan unos 5 minutitos, si quieren compartir algo con nuestro auditorio, una invitación final sobre este punto tan importante que desarrollamos el día de hoy. Yo, Gaby, nada más diría, para escucharlas ya ustedes, y les regreso el micrófono, y muchas gracias por la invitación, que una forma fácil de saber qué quiere mi colaborador, porque a veces decimos, es que no sé cómo mejorar la experiencia de mi colaborador, ¿no? Hay que escucharlos. Creo que escuchando, y eso es algo que siempre va a ser muy útil, no partir de que los incentivos que yo creo que les pueda gustar son los buenos. O sea, ¿a partir de qué? Siempre es muy importante, para eso están las herramientas, las encuestas, etcétera. Pero escuchar activamente y quizás capacitar a los, o no quizás capacitar a los mandos medios operativos, así seamos 4 en la empresa, al que esté de sándwich, al que esté escuchando, y a todos capacitarnos para aprender a escuchar activamente. Eso es lo que diría. Y muchas gracias, Gaby, gracias a Doraluz, a Ivonne, por invitarme, Elena, gracias. Es muy gracias. Padre platicar con ustedes, fue rapidísimo. Sí, muchísimas gracias. Y ahorita, Elena, que nos compartas algo que me gustaría como reforzar mucho, es que a veces hacemos cosas no por maldad, sino por ignorancia, porque pensamos que es la forma en la que se tienen que hacer, pero no conocemos otra manera. Entonces, por eso es tan importante la capacitación, ¿no? Así es. Elena. Bueno, rápidamente decir, para pasar de ser un jefe a ser un líder, como decía Ángeles, no importa si tenemos un empleado, no importa si tenemos 1,000, el punto es, ¿cómo te gustaría que fueran tus empleados? ¿Qué perfil, como dice Doraluz, qué perfil te gustaría de persona que fueran tus empleados? ¿No? Porque si no es una persona, primero no puede ser un buen colaborador, y hay que empezar por adoptar uno como líder de empresa, esas cualidades que tú quieres ver en los colaboradores. Si tú no lo eres, ¿cómo vas a poder transmitir, inspirar y esperar que los demás sean lo que tú no, lo que no ven en ti, ¿no? Tú también eres el ejemplo a seguir. Nada más eso sería, analizarnos primero nosotros. Totalmente. El negocio tiene espíritu y tiene una personalidad, y eso lo podemos entender para ver quiénes van a hacer o no resonancia, ¿no? Ivonne, te escuchamos. Pues nada más recordarle a todos nuestros radioescuchas que si vemos a México como una empresa, en una empresa no podemos quitar al jefe, al líder, si no nos gusta, pero en un país sí. Y en un país, si mi líder no le está dando el ancho, si no es mi guía, si no es el que me lleve al lugar donde yo quiero estar, sí lo puedo cambiar. Así que no se les olvide, México es una empresa y sí podemos quitar a alguien que no esté haciendo bien su chamba. En las empresas, pues a veces nos tenemos que aguantar y apechugar, aunque no nos guste. Sigamos conectando con nuestra luz y con la luz de todos. Ángel, es un placer, un honor tenerte con nosotros este día, y a mis compañeras, como siempre, mi respeto y mi cariño.
Muchísimas gracias, Ivonne, y muchas gracias a todas. Nos hubiera encantado tenerte en vivo y a todo color ahí en cabina, pero bueno, ahorita estamos por temas de COVID, ya saben, de manera virtual. Pero bueno, muchísimas gracias y nos encantará tenerte otra vez aquí en México en mí, estimadísima Ángeles. Gracias, Miguel, y gracias a todas tan bellas y con todo gusto. Gracias, Muchísimas Ángeles, gracias. por cambiar a México desde tu trinchera. Desde tu metro cuadrado. Sí. Muchísimas gracias. Y gracias a todas, gracias a todas, gracias a todos y a todas, a todos. Nos vemos el siguiente viernes aquí en México en mí por Radio 13 Digital.